Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección Universfarad en la que tratamos los temas del mundo académico relacionados con el mundo hebreo y judío, y justamente hace pocos días tuvo lugar el simposio anual de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos, y por ello quisimos hablar nuevamente con la profesora titular de Estudios Hebreos del Departamento de Semíticas de la Universidad de Granada, doña Carmen Caballero Navas. ¿Qué tal, Carmen? Hola, buenas tardes. Bueno, tú también formas parte de la Junta Directiva de esta asociación española. Y por lo tanto has estado implicada en todo lo que ha sucedido. En principio, digamos, una de las cosas más significativas de este 14º simposio fue dónde se celebró, ¿no? Sí, en Lorca. En Lorca. Nosotros nos gusta, siempre normalmente, anualmente decidimos dónde vamos a hacer la asamblea del año siguiente, porque es un acto conjunto, tenemos un simposio y lo unimos a la asamblea anual, y nos gusta mucho poner en valor y visibilizar el patrimonio y el pasado judío de las ciudades de nuestro país, y entonces siempre intentamos ir a ciudades que tengan un pasado judío interesante. Uh-huh. Bueno, y en el caso de Lorca, no solamente que es interesante, sino que el descubrimiento de ese pasado judío es bastante reciente, ¿no? Exactamente. Yo creo que todavía nos quedan muchas sorpresas por descubrir en la historia judía de España. Y uno de los descubrimientos recientes, porque creo que fue en 2003 o así, cuando se descubrió la judería de Lorca. Entonces se le hicieron una serie de intervenciones arqueológicas de urgencia, que creo que se llaman así, cuando se descubre por casualidad, porque estaban haciendo una obra, algún yacimiento arqueológico, y entonces los arqueólogos van a hacer un estudio inmediato, ¿no? Entonces, desde ahí parece que han pasado muchos años, pero en realidad en términos historiográficos y por supuesto históricos ha pasado muy poco tiempo. Sí. Uh-huh. Bueno, y la ventaja que tiene que cuanto más tarde es el descubrimiento arqueológico, más posibilidades hay de que su tratamiento sea más científico, ¿no? Porque a veces se han descubierto cosas hace mucho tiempo y entonces, bueno, el cuidado que se tenía con el tratamiento igual no era el más adecuado. Uh-huh. Yo no estoy segura tanto si tiene que ver con los adelantos científicos, que en parte sí, pero yo creo que tiene que ver con las circunstancias en que se encuentran las cosas. Uh-huh. Porque ha habido otros descubrimientos que han permitido que perviva algo. Yo creo que en el caso de la sinagoga de Lorca y de la judería de Lorca no es solo las intervenciones que se han hecho, que no han sido tantas, sino que se ha tenido la suerte de que las personas que la descubren inmediatamente, tienen conciencia de que ahí hay algo importante. Y también tiene que ver con cómo se han preservado a lo largo de los años. Es decir, fue una sinagoga que fue abandonada, vuelvo a repetir, porque hemos visto la sinagoga y ha sido tan interesante que me quedé un poco impresionada con eso, pero la judería fue abandonada completamente después de la expulsión y nadie lo volvió a habitar. Con lo cual no ha habido mucha manipulación después. Yo creo que eso es muy importante. A los que no conocen cómo es un yacimiento arqueológico, cuando ven que son ruinas, a lo mejor se sorprende y dirían, bueno, pues que se ha conservado muchísimo, porque no ha sido manipulado, no se ha construido encima. Sí que se han reutilizado, porque la gente siempre va a donde hay piedra o trozos de muro y reutiliza materiales, pero la verdad es que se ha conservado bastante bien. Uh-huh. Bueno, eso en cuanto al entorno de Lorca, también allí las reuniones se han celebrado dentro de lo que es el Museo Arqueológico Municipal de la ciudad, que también pues sugería, ¿no? Me imagino que el estar rodeado de estos hallazgos también para las charlas que tuvieron lugar. Yo tengo aquí el programa, creo que fueron 2 o 3 días, ¿no? Sí. Pues normalmente y este año fue una tarde y 2 días completos. Uh-huh. Uh-huh. Y quiero aclarar que hemos tenido 2 sedes, y eso ha sido muy importante porque la verdad es que la ciudad de Lorca nos ha acogido con los brazos abiertos. Entonces hemos tenido las sesiones de la tarde en el Huerto Ruano, que es un edificio precioso del siglo XIX, y las sesiones de la mañana en el Museo Arqueológico Municipal. Y
todo el mundo nos ha acogido muy bien, desde el alcalde a los concejales, pero sobre todo me gustaría destacar al director, o sea, la acogida que hemos tenido por parte del director del museo, que ha sido maravilloso. No solamente nos ha enseñado la judería, ha hecho de guía con nosotros, sino que además un poco enlazando con lo que decía, nos hizo una visita maravillosa al museo y nos explicó con detenimiento la sala nueva, que es muy reciente, no tiene nada más que unos meses, con todo con material judío de la judería. Y la verdad es que fue muy interesante, de una persona tan conocedora, la explicación que nos dio. Pues vaya nuestro saludo a Andrés Martínez Rodríguez. Sí. Y fue él también el que participó, supongo que en alguna de las mesas o en la inauguración. Sí, bueno, de hecho él hizo nuestra conferencia, que llamamos inaugural, pero la verdad es que al final del primer día completo, normalmente cuando vamos a una ciudad le pedimos que a quien colabora con nosotros, que suele ser el ayuntamiento o cualquier otra organismo público, que ellos propongan quién va a ser el conferenciante principal, porque nos gusta mucho que, bueno, el simposio está abierto a todo el mundo, pero en este caso nos parece que es muy interesante implicar a toda la comunidad que vive en la ciudad, ofreciendo una conferencia que además de alguien que ha sido propuesto. Y desde el principio el ayuntamiento nos propuso al director, a Andrés, del Museo Arqueológico, y la verdad dio una conferencia magnífica. Uh-huh. Bueno, yo creo que otra de las características particulares de vuestra asociación es que cuando hacéis estos simposios, en general los simposios de académicos son muy especializados en una franja histórica o en una franja geográfica o en unos temas muy concretos, pero claro, al estar abierto a estudios hebreos y judíos, porque yo aquí veo, por ejemplo, la presentación del jueves por la mañana, y por una parte hablan de arqueología judía en España, luego hablan de la imagen del nazismo en la memoria colectiva española, luego hablan de un escritor israelí judeo-árabe, es decir, que los temas son muy variados y allí confluís especialistas en temas que el único nexo de unión es lo judío, ¿no? Exactamente. Yo creo que nuestras comunicaciones y las presentaciones de nuestros simposios son tan diversos como nosotros mismos. Nosotros, como tú has señalado bien, somos una asociación académica y en España somos una minoría en cuanto a estudios, pero somos muy diversos y nos movemos muchísimo. Y entonces podemos encontrar desde estudios bíblicos, incluso este año creo que no ha habido ninguna más antigua que la Biblia, pero a veces ocurre, estudio rabínico, medieval, contemporáneo, literatura, sociología, y bueno, la verdad es que enriquece mucho y además todo el mundo va esperando eso, porque queremos saber qué se está haciendo en nuestro campo, queremos saber cómo van los estudios hebreos y judíos en nuestro país. Muchos de nosotros además tenemos muchos contactos internacionales, nuestra asociación está vinculada a la Asociación Europea, y entonces también vemos todas las conexiones, la gente presenta también sus proyectos de investigación y la verdad es que es muy interesante. Yo creo que es un simposio muy rico porque tiene mucho... la gente no va a presentar una comunicación solo porque es bueno para su currículum y para debatir su tema concreto, sino que vamos a intercambiar conocimiento científico, pero también experiencia, y yo creo que eso es muy importante. Uh-huh. Y aparte se nota que a pesar de ser, como mencionabas, un grupo pequeño, pues es un grupo que no está cerrado ni agotado en sí mismo. Quiero decir que hay muchos nombres de gente muy conocida y otros nombres que, bueno, yo no pertenezco al medio, pero que me suenan a sangre fresca, ¿no? Dentro de este mundo. Porque somos una asociación pequeña, pero normalmente no todos vamos a cada simposio por distintas razones, generalmente porque esto coincide con otras épocas como exámenes, otros congresos. Entonces siempre vamos en un número que, aunque es un número suficiente y bueno, no son todos los miembros de la asociación, con lo cual nos vamos turnando mucho. Y como tú decías, siempre hay sangre nueva porque intentamos crear un espacio que recoja muy bien a toda la gente que está empezando. Entonces, cuando digo crear un espacio, no me refiero a que creamos sesiones específicas para doctorandos o para estudiantes de posgrado, sino que se incluyen en cualquier sesión, ¿no? Como el resto de los participantes, pero animamos
a que participen, y eso hace que siempre haya gente nueva, y además es muy interesante porque en un campo tan pequeño como el nuestro y con la situación difícil que tenemos las universidades hoy día y la investigación especialmente, yo creo que los estudiantes de posgrado y sobre todo los doctorandos y doctorandas que vienen a nuestros simposios salen muy reforzados, porque tenemos no hay esa sensación de distintas clases o castas que puede haber en otros congresos, ¿no? Sino que todo el mundo es muy acogedor con todos los demás, y yo creo que salen muy reforzados de los simposios, y seguramente los nombres que veas que te parezcan más novedosos, pues generalmente o bien gente joven que se está incorporando al campo ahora, o incluso gente no tan joven que trabaja en otro campo y que en algún momento, por vicisitudes de su investigación, ha llegado a los estudios hebreo y judío y nos conoce y empieza a participar también. Bueno, antes hablabas de la visita al Museo Arqueológico y a la sinagoga especialmente, como, digamos, lo más impactante o lo que más recordarás seguramente de este simposio, pero del propio encuentro intelectual, digamos, ¿hay alguna ponencia que te haya llamado más la atención, que te haya pillado un poco con el pie cambiado porque de eso no conocías prácticamente nada? Bueno, yo no conocía muchas de las cosas que se decían porque yo soy medievalista, y aunque más o menos estoy al día de las cosas que se hacen, siempre hay algo que te llama la atención. A mí hay varias. La verdad es que creo que la calidad ha sido buenísima, y no es porque puede que algún compañero o compañera me esté escuchando, ¿no? Pero realmente es que ha sido muy fructífero. Y ha habido varias comunicaciones que me han gustado especialmente, a veces porque tocan temas que me interesan a mí especialmente y que desde otra época histórica o desde otra perspectiva me ayudan en mi propia investigación. Pues, por ejemplo, las comunicaciones que han tenido que ver con matrimonio, estudios de las mujeres, sexualidad, ha habido 2 o 3 muy, muy interesantes para mí. Dentro de las contemporáneas, bueno, a mí me interesaba mucho el tema del nazismo en la memoria colectiva porque es un tema que me interesa, pero la que yo creo que el de la moderna, de temática moderna que más me gustó fue la comunicación de Ana María Bejarano sobre este autor israelí, pero judeo-árabe, que escribe en hebreo en Berlín, y de la comunidad cultural tan interesante israelí que hay en estos momentos produciendo cultura judía israelí en Alemania. A mí es así que me resultó muy, muy interesante. Sí, no, y yo tengo que confesar que tampoco lo conozco, con lo cual me hubiera gustado mucho estar ahí, porque veo que aparte a pesar de ser judío árabe, pues el apellido suena a judío, ¿no? Porque se llama Mati Shemoy. Sí, bueno, es judío. Cuando digo judeo árabe es de ese grupo de israelíes cuyos padres o abuelos emigraron de países árabes como Yemen o Marruecos o Líbano, y que empezaron a vivir en Israel y que crean una cultura que hoy día en Israel es muy rica. Muchos escritores israelíes hace tiempo que empezaron de alguna manera a reivindicar este tipo de cultura también, ¿no? Y es muy interesante la literatura. Ana Bejarano lleva mucho tiempo trabajando en autores judíos israelíes, pero de origen por ejemplo, iraquí, en cuya familia se hablaba también árabe o se habla árabe. Y la había oído otras veces o la he leído, ¿no? Pero es que me interesó especialmente porque ha habido un traslado a Berlín, ¿no? Y eso me resultó muy interesante. Me voy a comprar los libros de Mati Shemeolov en cuanto pueda, por supuesto. Bueno, también hay muchos temas también clásicos sobre Nachmanides, sobre Pirkei Avot, sobre Abraham Ibn Ezra, que es un clásico en el mundo español de los estudios, y que por eso, justamente por culpa de Abraham Ibn Ezra, no podemos también tener hoy en los micrófonos a Mariano, el presidente de la asociación, porque se va a un congreso sobre ese tema. Y incluso aquí veo justamente un estudiante, creo que es un estudiante de tu Universidad de Granada, con apellido y nombre israelí. Shai Cohen. Shai Cohen, sí, el hebreo es un instrumento de identidad. Es el profesor visitante de hebreo que hay en la Universidad de Granada. Y que está el tema de Quevedo.
¿no? Sí, porque él es doctor en literatura española de los siglos de oro. Ya. Bueno, Quevedo, que es un poco también el arquetipo que siempre se ha mencionado del antisemitismo sin judíos en la España, digamos, después de la expulsión, ¿no? Uh-huh. A mí me interesó muchísimo la comunicación de Xai porque, bueno, yo sé que él, conozco un poco su trabajo, no mucho porque no lleva mucho tiempo en Granada, pero él trabaja en el Siglo de Oro y yo sabía que Quevedo, pues parece que tenía algún conocimiento de hebreo, pero fue muy interesante que trajo varias diapositivas de textos manuscritos de Quevedo con expresiones, palabras y frases en hebreo. Entonces fue muy interesante como él explicaba el uso de hebraísmo para explicar que el origen del español está conectado al hebreo. Ya, pero fue la verdad muy interesante. Sí, no, aparte es un congreso, un simposio muy rico, lo digo de verdad. Porque a una parte lo pilla, digamos que uno ya lo tenía categorizado a Quevedo en una parte en una categoría y ahora parece que no era tan absoluta esa categoría. Porque... Bueno, esto es una contradicción típica del Renacimiento y del Barroco en España. Es decir, muchas personalidades culturales de esta época son judeoconversos y en este momento pesa muchísimo el Estatuto de Limpieza de Sangre. Y entonces los cristianos viejos, digamos, de alguna manera, y también muchos conversos que tienen que demostrar que ellos realmente son fieles, nos encontramos que son personajes que a la vez que son bastante antijudíos y lo expresan en sus textos, saben hebreo y usan el hebreo con fines. También hay que pensar que estas personas que son muy cultas, muy eruditas, como el propio Quevedo, tiene conciencia clarísima de que la Biblia está escrita en hebreo. Claro. Yo no soy una especialista en Quevedo, estoy hablando un poco por lo que le oí a Xai y por las cosas que yo recuerdo haber estudiado en la universidad sobre Quevedo, ¿no? Y sobre la época. La religión todavía no se ha separado de la vida de las personas y entonces los hombres muy eruditos que tienen muy claro, los intelectuales muy eruditos que tienen muy clara que la Biblia está en hebreo, evidentemente el hebreo es una lengua sagrada también para ellos, puesto que la Biblia, aunque la lean en latín, es la palabra de Dios, ¿no? Entonces es muy interesante cómo no solamente Quevedo y no solamente en España, ha habido algunas veces autores que han tendido a vincular el hebreo con su propia lengua o desde luego con una lengua de gran importancia cultural, ¿no? Entonces es como, diríamos en español este refrán de lo cortés no quita lo valiente, y entonces parece que existe esta coexistencia entre ser antijudío, que lo expresan a veces en su escrito, algunos con más virulencia que otros autores, pero sin embargo conocer el hebreo y ser capaz de manejarlo, ¿no? A mí me recordaba el caso del médico valenciano, que es del siglo XIV, Arnau de Vilanova, que tiene escritos antijudíos a la vez que colabora continuamente con los médicos judíos y maneja el hebreo. Es curioso, sus obras son traducidas al hebreo, él traduce el hebreo una obra o usa obras traducidas del hebreo al latino o al catalán. Es interesante, la verdad. Bueno, todo lo que ha pasado ahí parece que ha sido muy interesante y nos da mucho ánimo el saber que los estudios hebreos y judíos en España gozan de esta buena salud, a pesar de que sean minoritarios, pues, pero ese pequeño grupo está muy activo y muy reconocido también. Eso es importante decirlo, ¿no? Bueno, yo espero que sí. Yo creo que ser minoría que no significa algo malo, es lo que hay, pues por las propias características de nuestro país, de los estudios universitarios. Pero yo creo que tenemos que reivindicar la minoría, es decir, que los estudios minoritarios contribuyen tanto a la investigación y a la cultura de nuestro país como cualquier otro estudio. Y la verdad es que creo que hay gente muy comprometida en las universidades y en los institutos de investigación españoles con el pasado judío, no solamente con el pasado de la península ibérica, porque aquí hay muchos investigadores e investigadoras, yo soy medievalista, pero que digamos la parte la que podemos estudiar mejor la historia de los judíos de la península ibérica, pero hay mucha gente que no se dedica a los judíos de la península ibérica porque, o sea, no al pasado de los judíos españoles, sino al pasado de los judíos, el pasado judío en general, ¿no? Porque trabajan Mishnah, Talmud, Tosefta, Biblia, muchísimas otras cosas, ¿no?
Y yo creo que es verdad que sí tenemos un reconocimiento, por lo menos a nivel europeo, importante. Seguro que sí. Carmen Caballero Navas, de la Junta Directiva de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos, muchas gracias por habernos atendido y nuestras felicitaciones a todos los miembros y participantes de estos simposios por la calidad de sus trabajos. Muchísimas gracias a ti por invitarnos y darnos esta oportunidad también de difundir lo que estamos haciendo. Ha sido un placer para mí hablar contigo una vez más.